Todos necesitamos paz en este tiempo y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanto conflicto, de tanta aflicción, donde se ha destacado las grandes necesidades que hay en el corazón del hombre, como la soledad, la influencia de estar aislados, de estar solos. Se ha destacado también esa necesidad de seguridad, el miedo se ha instalado en muchísimas personas. Necesitamos paz, un mundo que necesita y que está clamando por paz. La palabra de Dios justamente nos habla acerca de la paz. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás, es Dios que guarda en completa paz. Esa completa paz se está haciendo referencia a tres tipos de paz que todos nosotros necesitamos. En primer lugar, la Biblia nos dice que necesitamos paz con Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, la desobediencia a Dios ha traído muchos conflictos y ha alejado al hombre de Dios y justamente no tiene paz, hay ausencia de paz. En segundo lugar, todos necesitamos paz interior, paz en nuestra alma, paz en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios allí en Colosenses, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobernar también se puede traducir como arbitrar. La paz de Dios sea un árbitro en el corazón. La paz de Dios sea ese árbitro que está controlando, está dirigiendo, está influyendo en nuestros pensamientos para que tengamos paz y orden en nuestro corazón. Pero también necesitamos otro tipo de paz. Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas o con todos los hombres. Es paz con los demás, paz en las relaciones. Esta completa paz es la que nosotros necesitamos y la que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino depende de la relación más profunda que es del hombre con Dios. Hay dos historias en el Nuevo Testamento que ilustran muy bien lo que quiero mencionar y decirles. La primera historia comienza allí en Lucas capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, y estaba refiriéndose a cruzar el mar de Galilea. Suben todos al barco y el Señor Jesús va a un lugar allí y duerme, se acuesta y duerme en ese barco, pero en el medio del cruce se levanta una tormenta que pone en alerta a los discípulos y despiertan ellos la necesidad y comienzan a clamar, a decir, Señor, Señor, morimos aquí, estamos en peligro. Y son los discípulos que despiertan a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos. El Señor muestra su autoridad, calmando la tormenta, calmando el viento, calmando las aguas, trayendo paz a los discípulos. Ellos se sorprenden, dicen, ¿quién es este que aún el viento y el agua le obedecen? El Señor quería enseñarles una lección a esos discípulos. Uno de esos discípulos que estaba en el barco con el Señor, lo encontramos en Hechos capítulo 12, en una cárcel. 16 soldados altamente calificados para su tarea, del ejército más poderoso de aquellos tiempos, el Imperio Romano, están cuidando esa cárcel. Allí lo tenemos a Pedro. Pero en esta oportunidad Pedro, que está en un momento, no está en el mar, no hay una tormenta, pero sí está en la misma situación de inseguridad, de temor y aún de muerte. Lo encontramos a Pedro durmiendo, ahora él está durmiendo. El Señor es el que le manda un emisario que tiene que golpearlo y llamarlo para despertarlo. Pedro estaba profundamente dormido. Pedro se despierta y es liberado. ¿Qué fue lo que cambió en la vida de Pedro? Lo que cambió en él fue el enfoque. Él dejó de enfocarse
en las situaciones de los problemas y en las situaciones problemáticas. Él dejó de enfocarse en las circunstancias y se enfocó en aquel que tiene el control de las circunstancias, en aquel que tiene el control de los problemas. Pedro aprendió la lección de confiar plenamente en el Señor. Él aprendió lo que decía el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que Dios te bendiga.